Y bien, hemos llegado a Epidauro. Después de haber salido de la isla de Poros. Epidauro, centro fundado alrededor del 400 antes de Cristo, en honor de uno de los dioses, en este caso de la medicina. Asclepio para los griegos, Esculapio para los romanos. Es un teatro perfecto, con una acústica divina, el cual tiene alrededor de 12,000 plazas. Llegó a tener 14. Aquí tenemos a nuestra derecha una de las puertas de entrada, y donde estamos era parte de la orquesta. Aquí a la izquierda está la otra puerta de entrada. Vean ustedes cómo el templo, en este caso este anfiteatro, este teatro, tiene diferentes calles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 calles. Y tiene bien, aquí donde vemos estas butacas, es donde estaba la orquesta. De hecho, aquí están todavía las sillas para las funciones que se dan hoy día. A mis espaldas estaban los vestidores. Donde todos los que iban a hacer representaciones se preparaban para dar la función ante los espectadores. Todo esto al pie del cerro de la montaña. Ahorita vamos a subir para tener una idea de la acústica que tenemos. Seguimos en el teatro de Epidauro. Vuelvo a repetir, fundado en el 400 antes de Cristo, en honor de una deidad, un dios, Asclepio para los griegos, Esculapio para los romanos. Aquí Asclepio es el dios de la medicina. Es una forma hereditaria en lo relacionada con los saberes de la medicina. Él se inspiró en Imhotep, que era arquitecto, matemático y médico. Es el dios de la medicina de los egipcios. 3,000 años antes de Cristo. Así es que prácticamente 2,500 años antes que Asclepio. Él curaba por métodos naturales, con vegetales, etcétera, etcétera, y además, igual que Imhotep, tenía el pensamiento, el razonamiento de que también las enfermedades todos los utensilios que utilizaban, no de la época de los griegos, desde la época de los egipcios, casi 3,000 años antes que los griegos. Vuelvo a repetir, la cultura, la civilización llegó y nació en Egipto
con el cosmos, el pensamiento teológico, y en la Mesopotamia con el materialismo, la materia que nunca cambia, nada más se transforma. Y la síntesis, la herencia, aquí en Grecia. Seguimos con el templo de Apolo, visto desde otro ángulo, para tener una perspectiva hacia dónde estaba localizado. Aquí, a unos kilómetros, está el mar de Corinto, a mediodía de camino. Se podía llegar a este lugar a través del mar. Recordar que el Golfo de Corinto comunica con el mar que eventualmente es el Mediterráneo. Hoy se puede cruzar por el canal de Corinto, que tiene una estrechura nada más de 24 metros y una profundidad de 15 y 6 kilómetros más o menos de largo. Vamos a seguir ascendiendo. Y bien, hemos llegado a Delfos, centro religioso desde el 600 antes de Cristo al 200 después de Cristo, cuando llegaron los cristianos. Esta área, esta zona arqueológica, este centro ceremonial dedicado a Apolo. Y aquí vemos lo que queda de ese templo dedicado nada más y nada menos que a Apolo. Esta es toda la zona. Numerosos restos. Y aquí llegaban desde el Peloponeso, del norte, de todos lados, a rendir y a pedir la opinión ante las sacerdotisas, las pitonisas. Allí, en ese lugar, continuamos en el santuario, en el templo de Apolo. Vean ustedes las columnas estriadas, sin basa. Entonces estamos ante un dórico. Recordar que el dórico se divide en tres: el dórico primitivo, el dórico medio y el dórico tardío. Y aquí tenemos los restos de lo que fue ese templo a Apolo. Seguimos en el área del templo de Apolo, por donde acabamos de pasar. Ahí lo tenemos enfrente, en otra perspectiva, para poder apreciar la grandeza que debe de haber sido allá cuando se inició en el 600 antes de Cristo. Una vez más estamos en el teatro, una concha, un semicírculo, 20 y tantos escalones, asientos, subdividida en varias calles. Donde estamos era prácticamente donde se hacían las representaciones. Aquí abajo, en la época de los Juegos Píticos, y aquí abajo se encuentra el templo de Apolo.
a quien estaba dedicado este santuario. Aquí las pitonisas adivinaban, entre comillas, bajo el influjo. No era de marihuana, era de laurel. Salía el humo sahumado de los sótanos donde estaban los sacerdotes, y los sacerdotes adivinaban el lenguaje no traducible, adivinatorio de las pitonisas. Entonces era un lenguaje ambiguo donde prácticamente no adivinaban ni de... Y bien, hemos llegado hasta la cumbre, por decir algún lugar, al estadio de los Juegos Píticos. Recordar que en el 776 antes de Cristo se fundaron los Juegos Olímpicos en Olimpia. 120, 150 años se organizaron los Juegos Píticos aquí en Delfos, en este oráculo de Delfos. ¿Por qué? Porque estaban dedicados a las deidades píticas, las adivinadoras, entre comillas, las brujas, las que echaban la suerte, las que tenían una manera especial de, entre comillas, adivinar lo que iba a pasar. Por eso se les llama los Juegos Píticos. Y bien, llegamos al Museo de Delfos. Estamos ante la Esfinge, hermosa. Vean ustedes ese arte palmiforme, herencia egipcia, las volutas del jónico, heredado de Egipto. La Esfinge, monumental, hermosa, increíble, un capitel jónico, vista por los 4 lados. La Esfinge en el Museo de Delfos. Vean la diferencia de un capitel corintio. Las hojas de acanto, hermoso capitel. Vean estas hojas de acanto en un capitel corintio, dórico, jónico y corintio, las 3 órdenes básicas. Aquí tenemos otra hoja de acanto. Tengo unas fotografías de hace más de 40 años, hermosas, de todo lo que estoy ahorita describiendo. Bien, llegamos a el Áuriga. Vean ustedes los ojos, vean el diseño del pelo, vean los pliegues, cómo toma las riendas, cómo caen las telas plegadizas. Noten los pies, lo máximo.
en la escultura. El auriga. La mano que agarra las riendas. La espalda. Estamos en el Golfo de Patras. Del pueblo ciudad de Lepanto. Vamos a pasar al frente está la fortaleza. La podemos ver allá desde donde defendían. Aquí a nuestra izquierda está el famosísimo Manco de Lepanto. Aquí se celebró la batalla donde Cervantes perdió, dicen, una mano, por lo cual se le llama el Manco de Lepanto. Allá por el 1500 y tantos peleaban la Liga Cristiana, encabezados por España y al mando del hijo de Carlos V, primero de España, don Juan de Austria, donde salieron triunfantes los cristianos. Es decir, se resaltó el gran estratega Juan de Austria, hijo de Carlos V. Vuelvo a acercarme para ver con detalle el Manco de Lepanto, celebrando hoy 19 de julio del 2025, 85. Otra puerta que no la había visto en las dos veces anteriores, con esa enorme trave, no está esculpida, esas enormes columnas, no sé cuántas toneladas. Pero con bellísima vista. Vamos a entrar a donde el tesoro de Atreo. Una cúpula coniforme, encañonada por estas paredes. Aprecien este dintel enorme. Mucho turismo, muchos bloqueos de vista. Todo esto yo ya lo tengo escrito, editado, de las 5 veces que he venido por acá. Nada más están listas las más de 5,000 fotografías de Grecia y Egipto, que se le inserten lo que estamos viendo ahorita, porque más antes no tenemos
con que tomar un video de este tipo. Se usaba la película de papel. Yo, la película ASA 25, la mejor que ha existido, de la Kodak, Kodachrome 2. Estamos ya en la cúpula cuniforme de hace más de 3.500 años de antigüedad. Durante casi 1000 años no se hizo otra cúpula de este tipo. Están probando aquí el sonido. Por donde entramos, por fortuna se descongestionó ahorita. Voy a ciegas para atrás. ...360 grados. 19 de julio del 2025, 85. Me ha tocado la suerte de estar hoy día en Acro, Corinto. Al fondo, lo azul, es el mar de Corinto. Aquí tenemos arriba el templo dedicado a Afrodita. Y este es el gran valle de Corintios. Para ascender hasta arriba teníamos que subir 500 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos 3 puertas. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Para ver la cultura de Corintios. Acuérdense que una de las órdenes es, primero fue el dórico, luego el jónico, y por último el corintio, las hojas de acanto. Esta es la primera puerta. Vamos a entrar. Gracias. Está muy resbaloso. Es una montaña. No es muy alta.
y difícil porque vamos caminando sobre pura piedra lisa. Fácil se puede uno resbalar. Después de unos 50-60 metros llegamos a la segunda puerta. Continuamos el ascenso a la ciudad, al templo de Acro, Corintio, de Afrodita, el turismo, la segunda puerta, todos, la mayoría con mucho cuidado. Cruzamos la segunda puerta. Venimos de allá abajo y vamos a tratar de llegar a la tercera puerta. Para seguir viendo las panorámicas, allá está el estacionamiento a donde llegamos hace unos momentos. Un mirador, la ciudad. Y allá está la última puerta. Y arriba el templo, que era o fue de Afrodita. Para apreciar la ciudad de Acro, Corintio. Repito, dedicado a Afrodita. Allá lo que se ve en azul, arriba y abajo, a nuestra derecha, el mar de Corintios. Recordar, aquí se hicieron los capiteles corintios con sus bellísimas hojas de acanto, que ya presentamos unos ejemplos en el Museo de Delfos. Bien, las 4 y cachito de la tarde, 19 de julio del 2025-85. Estamos en el canal de Corintio. Es un canal estrecho, 20-24 metros, 15 de profundidad, 6 kilómetros de largo. Lo querían hacer desde la época antigua, muy antigua. Entre ellos Nerón intentó, pero fue hasta finales del siglo XIX cuando se logró hacer esto. Desde la época de los juegos, perdón, no de los juegos, sí está bien, de los Juegos Píticos allá en Delfos, fueron
consultar al oráculo, a las pitonisas, para ver si se podía hacer este canal. Este canal debe de tener cierta diferencia de niveles de agua entre a lo que estamos viendo ahorita hacia el norte, es hacia Delfos, y las pitonisas de Delfos le dijeron que no era posible y entonces no lo pudieron hacer o no lo quisieron hacer, hasta que llegaron los franceses y entonces con unos milloncitos hicieron este canal. Todo por unir el Mediterráneo a donde estamos orientados ahorita con el Golfo de Corintio. Continuamos viendo aquí el istmo. Aquí también se hacían los juegos ísmicos, pero estos estaban dedicados al rey del mar, Poseidón. Vuelvo a repetir, 6 kilómetros de longitud, 24 de anchura y 15 de profundidad. Canal de Corintio, para unir el mar de Corintio, Golfo de Corintio y el Mediterráneo, a donde el sol se pone. Ahí a 20 metros se encuentra el Ágora y su museo. Por desgracia esta vez no lo pudimos ver. Dimos la vuelta completa alrededor de la Acrópolis y bajamos por aquí. Frontón dórico tetrastilo, y allá tenemos en el fondo la Acrópolis. Y aquí abajo el Ágora. Bien, casi las 9 de la noche y en la plaza principal de Atenas. Acabamos de pasar por el Ágora y vamos a ver cómo se ve la plaza principal de Atenas hoy, 19 de julio del 2025-85. Todo esto está sobre la plaza. Turismo por todos lados.
para estar un poquito en lo oscurito, para estar en la intemperie, por decirlo de alguna forma. Pero todo el mundo tranquilo, no se siente inseguridad. Allá están los edificios, debe de tener unos 60 por 80 la placita, pero es como si fuera un restaurante grandototote de muchos dueños. Bonita tarde después de haber llegado del Peloponeso. Siguiendo con el área de la plaza, ahora vamos a seguir por la avenida principal de que lo conocemos o como lo conocemos al barrio de Placa. Miles y miles de artículos. De lo que ustedes quieran. De todas las nacionalidades. Hace calor. Venden semillas de todo tipo. Así como ven aquí ese graffiti, así hay cientos de casas en todo Atenas. Es una forma de protestar desde la época de la Revolución. Seguimos por la calle del barrio de Placa. Esa es la moda ahorita aquí en la ciudad del barrio de Placa. La felicidad ante todos los griegos. Una área arbolada y ya vamos a salir del barrio de Placa rumbo al Hotel Presidente, porque mañana a la 1:30 partimos para el Cairo y apenas vamos a arreglar la maleta. Entonces tenemos que apurarnos para levantarnos temprano. Y esta es una esquina que a mí me gusta fotografiar. Continuamos en el barrio de Placa, una área más iluminada.
de medir 1.10. That would be like my deck floating. That. Bien, llegamos hoy 19 de julio del 2025, 85. Estamos ante el valle de Micenas, la gran acrópolis micénica. 1600, 1700, 1200 antes de Cristo. Llegamos hasta la Acrópolis y aquí te vamos a entrar por la puerta famosísima de los leones, encuadrada por estas enormes piedras, paredes. Y ahí la puerta de los leones. Podemos apreciar los leones a los lados, derecho e izquierdo, y en el centro vemos las columnas claramente con influencia minoica. Vean ustedes el tipo de columnas que ya las explicaré. Ahorita no nos permite el sol apreciar lo que estoy diciendo, pero vemos unas columnas francamente minoicas, capiteles, fuste, etcétera, etcétera. La puerta de los leones en Micenas. Con el tuyo como que no lo logré. Ah, ¿que nunca has ido? No, Puerto Rico no. Hombre. ¿Qué cosa? ¿Y usted a Uruguay tampoco? A él sí, claro. No, no, no. No, Uruguay no. That's for the wooden bar that you put the doorway. Seguimos en la puerta de los leones. Vamos a pasar y vamos a apreciar la cara posterior, iluminada por el sol.
apreciar esa trave. Quién sabe cuántas toneladas pesará, apoyada. Y aquí las paredes que encañonan la entrada y salida. La Puerta de los Leones. Ojalá que salga bien este video porque el sol no nos permite apreciar. Hemos llegado a Alejandría después de 3 horas de haber salido de El Cairo. Llegamos a la zona de las catacumbas. Primera visita. De aquí y después aquí y aquí está el pozo y toda la tumba está tallada alrededor del pozo y aquí tenemos los 3 sarcófagos y aquí tenemos los nichos, tenemos casi 400 nichos y aquí catacumbas y también con ashkafa. Ok, ahora vamos. Estamos en el sitio de las catacumbas, las cuales fueron descubiertas en el primer siglo de nuestra era. Un burro cayó, encontraron tumbas llenas de cerámicas y entonces eso es lo que vamos a ver. Unas catacumbas de una familia rica que poco a poco las fueron ocupando más muertos. Las catacumbas en Alejandría. En el hotel en El Cairo, 20 de julio del 2025. Me están dando serenata sin presumir. Bravo. La momificación. Aquí tenemos Horus, dios de protección, y aquí Anubis, dios de la momificación, y aquí tenemos Tut, dios de escritura y sabiduría. Y aquí tenemos 3 vasos canupos. Ustedes saben la momificación, cuando momificaron el cuerpo, abrieron el estómago
y tiran los órganos para pusieron aquí. Aquí solo hay 3 vasos canucos. Normalmente son 4, pero aquí son 3. ¿Por qué tenemos 2 objetivos? El primero, cuando los humanos entraron aquí a Egipto, no saben cuántos son. Eran 3, 4, 5. Otra opinión, para mí más lógico. Ellos tallaron esto solo para decorar las tumbas, nada más. No crearon ni otra vida ni nada. Y ese sarcófago, miren, solo un pedazo. No se abre así. Y aquí tenemos una mujer. Entonces, ese sarcófago para las mujeres. Los otros 2 son para hombres. Y aquí también tenemos dioses. Aquí tenemos Serapis, Torre, Isis, y aquí una persona estaba dando ofrendas a los dioses. Y aquí tenemos fuera tenemos 2 medosas para y aquí tenemos different ones. Si quieren sacar fotos y después You can see the mummification processes by Anubis. He was making the mummies and helps him Pharaoh Horus with the head of Horus and he taught Tuhut, the god of wisdom and medicine and writing in ancient Egyptian history. Under the lion bed we can see canopic jars to protect the organs of deceased, liver, kidney, stomach, but the heart is still inside the mummy to make resurrection after the death. Okay? And you can see the priest. You can see sarcophagus decorated with a floral decoration and Greek Roman masks. It has secret ways to bury the mummies, but behind that wall. Okay, I will show you now. No one can open this sarcophagus from this area. It has secret ways behind this wall. You can see. El enterrador con el difunto y después él pasa por abajo y la familia de aquí. Para sentar, para descansar un poco. Aquí al cuerpo con el enterrador. Aquí para echar otro pistazo. Sí. Why did they build? I don't understand. Why did they bury the bodies? Es nuestra guía en las catacumbas, que es un pozo prácticamente redondo. Seguimos bajando. This is the main burial chamber. Main burial chamber, private tomb. For one family. Solo un vidazo, él era así o así, Everything is a mix of the Egyptian arts and pero en el primero vamos a mirar, después giramos. Y aquí vamos a ver una mezcla entre el arte jeroglífico o egipcio y greco-romano. Arriba aquí tenemos rayos del sol con alas abiertas y aquí tenemos esa columna greca-romana. Y en los 2 lados tenemos Horus, dios de protección. ¿Dónde? El piso está para arriba, para abajo. No es que te vayas a caer.
Tenemos ese serpiente, es un dios greco-romano, está llevando la doble corona de Egipto, la blanca y la roja. Ustedes saben qué son, el Alto Egipto, el Bajo Egipto. Entonces la blanca y la roja significa el alto y el bajo juntos, ¿ok? Y aquí tenemos esa diosa romana se llama Medusa. La serpiente. Sí, la serpiente. Ese era para proteger, como Horus en Egipto, el dios Horus de protección. Y esa Medusa aquí y aquí para proteger la tumba de las personas. Come here, madame. Vamos de regreso. Ascendiendo. Esa es la sala de la comida. Aquí venía la familia para comer algo después de enterrar el cuerpo. Entonces ellos sentaron aquí para comer y los servidores por ese lado para ofrecer la comida. Y en esa sala encontraron muchísimos trozos de cerámica, por eso ese lugar en árabe se llama Qom al-Shukafa. ¿Okay? ¿Cómo se llama? Qom al-Shukafa. ¿Lugar para comer? No. Esa sala era para comer. Ok. Y encontraron muchísimos trozos de cerámica aquí, por eso todas esas tumbas se llaman en árabe Qom al-Shukafa. Gracias. De nada. Aquí tenemos dos partes. En la sala tenemos 3 sarcófagos. 1, 2, ese para las mujeres, este hombre o hombres, y aquí el tercero. Tenemos 3 sarcófagos, 3 agujeritos para colocar las personas. Y aquí son los nichos. Y hay casi 400 como estos. ¿Sí? Y ahora vamos a 401. Le llaman ellos nichos. Y la manera más cara de enterrar el cuerpo dentro del sarcófago, estos 3 sarcófagos. Ese intermedia, la más barata, la que más del cuerpo. Estos son los restos óseos de los caballos que enterraban aquí en la época en que llegaron los romanos a Egipto y lo conquistaron. Vamos de regreso. Ya, vamos. ¿Listo? En la sala, 3 vasos canutos. Aquí solo tenemos 2. 1, 2. Entonces, por favor, gracias. Entonces, ellos usaron o pintaron eso solo para decorar la tumba, nada más. Ellos no crearon ni otra vida, ni meditación, ni necesitamos el cuerpo, nada. Y esa sala se llama la sala de Carakallah. Aquí justo donde cayó el burro, ¿ok? Y esa sala, ¿por qué se llama la sala de Carakallah? Porque ellos dijeron que en la época del emperador Carakallah había una masacre. Y los jóvenes cayeron aquí, escaparon de él y cayeron aquí. Pero no, este nombre incorrecto.
esa sala no se llama la sala de Caracalla, esa era una parte para enterrar los caballos, porque encontraron aquí huesos. En el primero pensaron esos huesos de los jóvenes de la masacre, pero no son, son huesos de caballos. Los romanos también eran como los egipcios, enterraron los animales con las personas. Entonces, allá la tumba de las personas, de la familia, y aquí de los caballos favoritos de la familia. Ahora vamos juntos para ver los huesos. Aquí, en esta pila cayó el caballo, el burro, por el cual se encontró, o se encontraron Aquí había la diosa del deporte. Podemos ver estas catacumbas. un poco de las pinturas que quedan. Aquí había la estatua de la diosa del deporte. Y esos huesos son de caballos, no son de personas. Seguimos a otra sala. Ay, güey. No está tan... Ahí están los escalones. 2. Amigos, ahora ya está nuestra explicación. Si queráis bajar un poco para ver el lugar donde estaba el enterrador, y yo puedo sacarles fotos de aquí. Si no, yo voy a esperarles arriba. Correcto. Gracias. De nada. Luz, ¿verdad? Luz. Luz 10 del sol. minutos está bien, Sí. suficiente. Sí, Entonces 10 minutos y nos vemos arriba. gracias. Si queráis bajar, se puede. Ahora 11:20, 11:30, nos vemos arriba. Las catacumbas descubiertas por la caída de un burro en la época romana. Alejandría, después hablamos de Alejandría. En Saqqara hay un corredor como esto para las estatuas de los dioses, porque hay un corredor para las estatuas, para reservar la gente, el rey, hasta llegar al dios. En Saqqara para ir a la pirámide del faraón, aquí para ir al dios. Entonces aquí había estatuas de los dioses. Gracias. Y para saber, amigos, esta es la réplica. La original está en el Museo de Alejandría, pero la otra igual. Y esa estatua de Serapis para los egipcios. ¿Por qué? Porque los egipcios tenían una idea sobre el dios, era un animal. Eso para los egipcios. Para los romanos era una persona. Por eso en el Gran Museo tenemos una estatua de Serapis, el mismo dios, pero como un hombre. Aquí como torre para los egipcios. ¿Okay? Vamos, si pueden sacar fotos. El dios para los egipcios, el buey Apis. Influencia completamente minoica. Esta es la biblioteca. Los
Los agujeros eran, entre comillas, para los libros, los papiros. No veo ni madre, gordito. Sígame, yo tampoco veo aquí, no se ve nada. Pero el piso está, no está recto. Espérame. Ya no vi. Espérame. Gracias. Miren, todos esos agujeritos eran para los templos, ¿ok? Por eso sabemos que aquí había templos, porque la primera biblioteca al público, la biblioteca de Alejandría. Entonces, si hay otra biblioteca en otro lugar, entonces aquí había templo. Y también encontramos una estatua de Serapis, por eso sabemos aquí también que aquí había 3 templos de la Tríada de Alejandría. Vamos a ir al otro lado para ver las Agujeros para los libros, papiros. Alejandría por el centro. Estamos entrando a la fortaleza. ¿Fortaleza de qué, gordito? Wait, bye. ¿Vamos? Vamos. ¿O quieren sacar una foto? No, Foto, vamos. por favor. Vamos. Vete para acá. Bueno, pues. Ahí va. Llegamos al malecón. Al puerto de Alejandría. Allá enfrente estaba el faro. Podéis subir para dar una vuelta.
Seguimos en otro nivel. Por allá entramos. Vean el arco discretamente apuntado. Se está iniciando la evolución hacia el arco de herradura en esta región, porque acuérdense que el arco en herradura de los más antiguos está en San José de los Baños, en España. Es una fortaleza enorme, donde estaba el faro de Alejandría. En restauración. Por eso miren aquí, esa parte abierto así, para el aceite caliente. Si hay unos soldados que querían entrar, entonces esa parte para el aceite. Y si ellos entraron a la fortaleza, entonces de aquí también se cayó aceite caliente a ellos. Entonces vamos a entrar aquí. Por ahí echaban el aire caliente a los atacantes, hirviendo. Amigos, aquí estamos en una isla, se llama la isla de Farus. ¿De dónde viene este nombre? Del faro de Alejandría. ¿Por qué el faro de Alejandría era justo aquí? Pero cayó con el terremoto en el siglo XIV, exactamente en 1303. Después de 200 años llegó Qaitbay, uno de los mamelucos, llegó aquí para construir la fortaleza para defender Egipto del ejército otomano. ¿Ok? ¿Ustedes saben quiénes son los mamelucos o no? No, ayer nos hablaron de ellos. Miren, los mamelucos eran esclavos, o significa esclavo en árabe. El nieto de Saladino trajo niños de Rusia para aprender el árabe, para aprender el islam, para ser como musulmanes, pero de origen de allá. ¿Por qué? Por su punto de vista, los rusos mucho más fuertes que los egipcios. Y esos niños se llamaban los mamelucos. Qaitbay era uno de los últimos mamelucos. 2 mamelucos más y ya están los mamelucos, llegaron los turcos. Esa fortaleza está dividida en 3 partes o 3 pisos. El primero aquí para la vida cotidiana es una panadería para hacer el pan. Y aquí, pozo para beber agua. Y allá tenemos la mezquita, ¿vamos? Acabamos de ver pechinas y mucarnas. Las mucarnas que ya explicaremos qué son y que vimos hermosamente en la Alhambra. Había menerate, pero cuando entraron aquí los ingleses destruyeron la menerate de la mezquita. Y aquí la mezquita está dividida en 4 partes
¿Por qué? Porque cuando entró Saladino a Egipto, Egipto era chiita. Pero con Saladino hasta hoy en día somos sunitas. ¿Sabe la diferencia entre sunita y chiita? No. Como ortodoxo y católico en el cristianismo. Algo así. Nosotros somos sunitas. Todo el mundo árabe es sunita. Nosotros decimos que Allah es el único Dios, Muhammad o Mahoma el último mensajero. Ellos no. Ellos dicen que Allah es el único Dios, está bien. Pero Muhammad o Mahoma es mentiroso. ¿Quién es el verdadero? Sobrino, Ali. Esa es la diferencia entre sunita y chiita. Chiita, ¿dónde están? Están en Irak, una parte de Irán, toda Irán, una parte de Irak, una parte de Kuwait y una parte de Líbano. Pero todo el mundo árabe somos sunitas. Entonces, esas partes de madrasa, ¿qué es madrasa? Como una universidad hoy en día. Todas las mezquitas antiguas eran así. Estaba dividida así en 4 partes para la gente que aprende el Islam del Sunna, sunitas, no del Shia, ¿ok? Y normalmente esa parte, la parte hacia Meca, más decorado. Aquí todo de piedra caliza. Ese es el mihrab. Unas piedras con color. Y yo tengo una aplicación para decir dónde está Meca y voy a mostrarles un momento. Nos está Ahora, mostrando dónde está la Meca. La Meca justo donde está ese bulbito, esa parte. ¿Ok? ¿Han visto, familia? Sí. Ahora. ¿Has visto? Ahí hay mucarnas. Hermosas. Entonces también esas ventanas para los soldados. Si hay uno está arriba, cuando el imán dice la llamada de la oración, Allahu Akbar, todo el mundo va a escuchar y va a ir aquí a la oración. ¿Okay? Entonces arriba tenemos unas habitaciones de los soldados, el segundo solo habitaciones de los soldados. En el tercero hay una habitación del sultán Qaitbay. ¿Okay? Y ahora sí, tiempo libre, después si queráis subir arriba para ver las habitaciones son muy chiquititas, porque ellos están aquí no para descansar, para trabajar, entonces tiene que dormir poquísimo, por eso la habitación es muy pequeña y cabe... Llegamos a uno de los cuartos del sultán. Para arriba. Para otro cuarto. De ladrillo. Llegamos hasta arriba de la fortaleza para ver el Mediterráneo. Vean aquí, bonito ejemplo, cómo se están queriendo formar las mucarnas que vimos en la Alhambra. La bahía de Alejandría. Estamos frente al puerto de Alejandría. Estamos en el mar Mediterráneo. Alejandría, en honor a Alejandro Magno,
330 y tantos. La fundó, se fue a conquistar rumbo a la India, en Medio Oriente, lo mataron y sus generales de la familia de los Ptolomeos llegaron hasta aquí y comenzó la dinastía de los Ptolomeos, última de los egipcios. Alejandro Magno, Alejandría, hay muchas Alejandrías, 330 y tantos, lo mataron y aquí llegaron sus generales. Número 1, Ptolomeo. Son las 2 de la tarde en Alejandría. Es la hora, o por lo menos aquí nos trajeron a esta hora a comer en Malecón. Y aquí tenemos la bahía de Alejandría. Estamos en la biblioteca moderna de Alejandría. Todo bajo control. Compra uno el ticket, una portería, otra portería, en el primer piso, en el segundo piso, en fin, muy bien controlado. La biblioteca moderna de Alejandría. Acordarse que aquí llegaban los barcos de todas partes del mundo en la época antigua, en la época de Alejandro, los Ptolomeos, Cleopatras, y uno de los tributos o contribuciones o como le quieran llamar era dejar libros y comprar libros para la biblioteca de Alejandría, hasta que eventualmente la quemaron con miles de papiros o millones. Imagínense, hace 2000 años, etcétera, etcétera, o más, Ptolomeos guardando las proporciones.